bienvenidos a Así Pasó, donde la realidad supera la ficción. Yo soy Nani Ramos y si te interesan los casos de True Crime, sube el volumen que empezamos con el de hoy. Y rapidito vamos a empezar con el caso de hoy. Este es un caso donde el cinismo está bien marcado. Y prepárate para indignarte porque la persona protagonista o una de las protagonistas de este caso pues lo manipuló todo con una frialdad incalculable. Vamos a los antecedentes de esta terrible historia donde las víctimas son nada más y nada menos que dos menores de edad. Susan Vaughan, que es su apellido de soltera, nació el 26 de septiembre de 1971 en Union, Carolina del Sur. Era la única mujer y la menor de 3 hijos del matrimonio de Linda Sue Harrison, que era ama de casa, y Harris Vaughan, que era bombero y empleado textil. ¿Qué pasa? Cuando Linda y Harris se conocen, ya Linda estaba embarazada del matrimonio anterior, pero Harris decidió acoger a ese hijo como suyo. Esto le jugó una mala pasada porque este mismo sería el motivo para que Harris desconfiara de la fidelidad de Linda, por lo que la mejor salida para él fue alcoholizarse diariamente. Cuando Susan tenía 7 años, el matrimonio quebró y decidieron separarse. Pero Harris no pudo aguantarlo y decidió quitarse la vida 5 semanas después. Sin embargo, Linda se casó a los pocos meses con Beverly Russell, un hombre de muy buena posición económica y muy reconocido por su estatus social. Aparentemente los problemas habían desaparecido, por lo que se mudaron a una de las lujosas casas que tenía Russell. Pero Susan, en cambio, cargaba con la pérdida de su padre y con la poca comprensión que le daba su mamá. Cuando cumplió 13 años, Susan decidió repetir el mismo patrón de su padre, quitarse la vida, pero logró recuperarse y sin saberlo este hecho daría un cambio muy radical en su vida. Aunque ella destacaba como una excelente estudiante, ella estaba muy rota por dentro. A los 16 años le contó a su madre que su padrastro Beverly había abusado de ella en su propia casa. Pero una vez más, su madre puso el estatus social por encima de su hija. Hicieron como un tipo de terapia familiar para mantener oculto lo que había sucedido. Cuando Susan vio que no podía contar con el apoyo de su madre, decidió contárselo todo a la consejera de su escuela. Incluso los hechos llegaron a servicios sociales, pero ni Linda ni Susan hicieron una demanda formal para que los vecinos no se enteraran. Todo esto la hizo involucrarse con relaciones conflictivas en los años posteriores. A los 17 años empieza a trabajar como cajera en un supermercado y es cuando se encuentra con un compañero de la escuela, David Smith, y luego empezaron un romance. Pero lo que David no sabía era que Susan también estaba involucrada con otro compañero de trabajo que estaba casado. Y para rematar, salió embarazada de este compañero de trabajo. Se sometió a un aborto y esta persona la abandonaría cuando se enteró que estaba con David. Susan quedó devastada e intentó quitarse la vida, pero no lo consiguió. Y allí estaba David para ayudarla con todo este proceso y apoyarla con la depresión. Los dos se graduaron en 1989, por lo que el noviazgo se hizo más serio. Y no fue hasta 1991 que se enteraron que iban a tener su primer hijo. Así que decidieron casarse el 15 de marzo de ese mismo año. Pero una semana antes falleció el hermano de David. La familia estaba muy triste, por lo que la unión del matrimonio se convirtió en un momento melancólico. Al parecer, ellos estaban destinados a tener problemas desde el principio y encima de eso, las familias de cada uno querían demasiada atención, lo que provocó que a los 6 meses del nacimiento de Michael, su primer hijo, ellos decidieran separarse. Sin embargo, no fue una separación final porque en ese año que estuvieron separados tenían una relación informal. Y cuando Susan se da cuenta que estaba embarazada por segunda vez, intentaron salvar la relación. El 5 de agosto de 1993 nace Alexander Smith, el segundo hijo de este matrimonio, pero ni con este nacimiento se pudo salvar la relación. Y es en septiembre de 1993 cuando le ponen punto final a esta unión. Susan, decidida a continuar su vida sin David, cambia de trabajo y así es que empieza una nueva historia de amor. La contrataron en una tienda textil debido a la experiencia que ella había heredado de su papá. Y por esto la ascendieron muy rápido a secretaria ejecutiva del presidente de la compañía, Carey Finlay.
Rodeada de tantos ejecutivos fue cuando conoció a Tom Finlay, que era el hijo del jefe y además empleado de la compañía, que para ese momento tenía 27 años. Y Susan se enamoró perdidamente. Al parecer este sentimiento no era recíproco, pero ella corrió a pedirle el divorcio a David para apostarlo todo por esta nueva relación. Pero este supuesto amor se convirtió en una obsesión por tratar de llamar la atención de Tom, tanto que besó al esposo de una amiga enfrente de él. Y lógico, lejos de causarle celos a Tom, lo único que logró fue alejarlo más. Y Tom se lo deja saber cuando le mandó una carta explicándole que la relación de ellos no iba a funcionar porque venían de mundos muy distintos. Él se refería a que él tenía que cuidar su reputación y ella no estaba a la altura para ser su pareja. Esta carta después sirvió como evidencia en el crimen porque tenía una frase que aparentemente volvió loca a Susan. Hay cosas en tu vida que no son para mí. Sí, estoy hablando de tus hijos. Estoy seguro que son buenos, chicos, pero no importa cuán buenos sean. El hecho es que yo no deseo tener hijos. Susan pierde la cabeza y a pesar de que trata de convencerlo contándole cómo había sido su pasado, nada logró conmoverlo. Es cuando llega el 25 de octubre de 1994 y Susan se dirige a su trabajo, pero sus compañeros la notan rara. No habla y pide permiso para irse temprano porque decía que se sentía mal. Buscó a los niños en donde los cuidaban para que ella trabajara y se encontró con un amigo de Tom donde le contó todo lo que había sucedido. Ella le pregunta a este amigo que si Tom había hablado algo de ella y este le responde que no. Y era obvio porque Tom la rechazaba de todas las maneras posibles. Ese día les dio de comer a sus hijos y los acostó a dormir bien temprano. Y no dejaba de recordar lo que le habían dicho de Tom, por lo que se hundió en una tristeza profunda. Y aquí es donde empieza la parte macabra de la historia. Convencida de que tenía que liberarse de ese dolor, despertó a los niños y los sentó en el asiento trasero del Mazda de 1990 que ella conducía. Lo encendió y salió sin rumbo para ver si podía despejar. Pero sin solución para su tristeza, se encontró con el lago Dillon y parqueó en la rampa para botes. Puso el freno de manos y ahí estuvo mirando a la nada en el medio de la oscuridad del lugar. Detrás de ella seguían su hijo Michael de 3 años y su hijo Alexander de 14 meses totalmente dormidos. Es cuando suelta el freno de manos y deja que el carro avance hacia el lago. Ella no le encontraba sentido a su vida y a último minuto decidió bajarse del carro y se quedó 5 minutos observando cómo el auto se hundía en el lago con sus hijos adentro. Ahora es cuando empieza una coartada fríamente calculada y lejos de la verdad para estar fuera del foco que iba a traer semejante hecho. Empezó a correr cerca del lago hasta llegar a una casa. Los residentes de dicha casa escucharon a una mujer llorando en su puerta y cuando salieron se encontraron a Susan tirada en el suelo rogando porque la ayudaran a encontrar a sus hijos. La dejaron entrar para que se calmara y rápidamente llamaron al 911. Y fue cuando Susan denunció que un hombre afroamericano la había asaltado mientras manejaba con sus 2 hijos. Agregó que el hombre estaba armado y que la obligó a bajarse a punta de pistola. Y a pesar de que le dijo que la dejara bajar a sus hijos, este hombre hizo caso omiso y huyó. La búsqueda por parte de la policía al momento llegó a los medios de difusión y el país entero estaba a la expectativa del caso. Los vecinos colaboraron mucho para dar con el paradero de los niños. Susan, por otro lado, hacía toda una escena pidiendo que le devolvieran a sus hijos sanos y agregó: Mi corazón duele tanto que no puedo dormir, no puedo comer, no puedo hacer nada más que pensar en ellos. La descripción que Susan hizo de la supuesta persona que la asaltó creó un estallido racial. Los vecinos afroamericanos estaban en la mira de todos. Pero la investigación policial concluyó algo peor. Desde el primer relato de los hechos de Susan se generaron dudas, por lo que no podían centrarse única y exclusivamente en la versión de una madre aparentemente desesperada. El sheriff del caso fue el primero en dudar, por lo que sometió a ambos padres a la prueba del polígrafo. David pasó sin ningún problema, sin embargo, no fue lo mismo con Susan. Presentaba muchas inconsistencias y cuando le pidieron que relatara otra vez los hechos, ella dijo que no había ningún carro en ese momento que pudiera aportar algo a su testimonio y que cuando se paró en la luz roja del semáforo, el hombre afroamericano la obligó a bajarse.
pero los investigadores sabían que ese semáforo solo se ponía en rojo si otro carro circulaba por la intersección. Además, la descripción que dio Susan era estándar, no tenía un rasgo que lo distinguiera y dijo que tenía un pasamontañas y no le pudo ver la cara. Ella lo resumió todo al estereotipo de un ladrón. Susan no dejaba de decir mentiras y cuando la policía le dijo que repasara sus movimientos del 25 de octubre, ella dijo que había pasado por casa de una amiga y luego se detuvo en un supermercado a las 9 de la noche. Sin contar que los implicados dirían la verdad. La amiga dijo que ese día no la había visto y los empleados del supermercado no recuerdan que ella estuvo ese día ahí. Luego de 9 días de la desaparición de los niños, David y Susan dieron una entrevista para CBS. Al finalizar, el sheriff se puso otra vez en contacto con Susan para repetirle la prueba del polígrafo. Comenzó a verse molesta y el sheriff no estaba dispuesto a seguir dándole largo a este caso, por lo que le dijo que no le creía ni una sola palabra y le enseñó todos los argumentos que tenía en su contra. Por lo que le dijo que no le creía ni una sola palabra y le enseñó los argumentos que tenía en su contra y que demostraban que estaba diciendo mentira. Susan se sintió acorralada y fue tanta la presión que al final terminó confesando. Además de revelarlo todo, le sumó que la que quería morir ese día era ella. El sheriff dio la orden para rastrear su auto y fue el 3 de noviembre de 1994 cuando todos se enteran de que Susan Smith había asesinado a sus 2 hijos, por lo que las personas que habían sentido alguna empatía por ella cambiaron drásticamente. Los buzos encontraron el carro a 36 metros de la costa, sin embargo, la escena que se encontraron fue inolvidable. La manito de Michael apoyada al vidrio. Para el resto del mundo, la condena que le dieron a Susan no fue suficiente y los abogados defensores convocaron a un especialista en salud mental para que evaluara la condición médica de Susan. Dijeron que al momento de ejecutar el hecho, ella sufría una severa depresión por todo lo que había pasado a lo largo de su vida y fue diagnosticada con desorden de personalidad. Solo bastaron 2 horas y media para dictaminar la condena que los jueces le iban a poner a Susan. Prisión perpetua con la posibilidad de pedir libertad después de 30 años. Evitó la pena de muerte porque tuvieron en cuenta los antecedentes de su vida. Luego del juicio, David le preguntó que por qué había acabado con la vida de sus hijos. Pero la respuesta de ella fue terrorífica. Le dijo a David que cuando ella saliera quería recuperar su matrimonio y tener más hijos. Gracias que David, a pesar de este dolor, pudo rehacer su vida. Hoy en día Susan sigue en prisión porque en el 2024 ella solicitó la libertad pero se la negaron, aunque puede volver a presentar en noviembre de este año, del 2026. Su ex esposo David dijo que se iba a presentar a todas las audiencias posibles para oponerse a su liberación. Y hasta aquí el caso de hoy. Si te resultó interesante, suscríbete, deja tu like y tu comentario y recuerda que esto es Así Pasó, donde la realidad supera la ficción. Bye.